tardes, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de un programa, un proyecto Mejora de las competencias en digitalización de los recientes y futuros docentes mediante el desarrollo de una formación avanzada en el diseño institucional de la formación digital, IMPROINDE. No, estamos en este mismo. Bismode. Pues IMPROINDE. No. Bueno, pues de hecho este cambio lo agradecemos y ya ven ustedes que es efectivamente formación digital para jóvenes trabajadores de ONG para que se conviertan en moderadores de apoyo a jóvenes con discapacidad. Pero Pilar, en este marco de flexibilidad estaba anunciado IMPROINDE. No. Bueno, no pasa nada porque es que se lo vamos a anunciar a continuación. O sea, entonces no lo hemos sacado. No. Es alguna de las cosas que nos hemos mandado por este nombre. Bueno, pero es otro K2. Vale, pero las tarjetas no venían IMPROINDE. No. Bueno, nada, es un error. Son las cosas del directo. Bueno, pues muchas gracias. Afortunadamente lo vemos en la diapositiva y yo también quiero agradecer la presencia de tantas personas sensibilizadas con una cuestión de tanta envergadura como es justamente estos procesos formativos de jóvenes trabajadores y otros que aspiran a trabajar en todo el mundo digital, un mundo que nos llama a todos con ímpetu y además es que es muy necesario que tengamos que mejorar nuestras competencias al respecto. Vemos muchas caras, por lo menos un servidor como presidente del Centro Asturiano, nuevas y esperamos que no sea la única vez que nos visitan, y también algunos compañeros de la facultad, como por ejemplo María Jesús Romera, que ha venido, muchas gracias María Jesús. Está también Vicente, que es sociólogo, muchas gracias Vicente, y miembro del Consejo. Está igualmente Mercedes, muchas gracias, del Centro de Enseñanza Superior Don Bosco, gracias por tu presencia, también con la hermana, con tu hermana. Nos acompaña igualmente Gema Pachón, que no sé ahora mismo dónde está, aunque estaba, que hacía años que no la veía, profesora también de la facultad. Muchas gracias, Gema. Y está también, ya más hacia adelante, Manuel Sánchez. Muchas gracias, Manuel, que es una satisfacción que nos podamos encontrar, claro. Bienvenido. Y lo mismo Paloma Antón. En el caso de Paloma Antón se da circunstancia, igual que otros compañeros, como la propia Castellar y Pilar Gutiérrez, que son miembros del grupo Psicosociobiología de la Violencia, Educación y Prevención, aunque ellas lo resumen Violencia y Prevención, pero realmente esa es la denominación. Y os agradecemos también que busquen miembros complutenses. Pueden ser profesores de distintas categorías, pueden ser miembros PDI, de formación, de universitaria, personal de otra índole, becarios, y eso es muy importante para que podamos mantenerlo. Gracias Laura Rayón también, compañera del departamento, igualmente, por tu presencia, y ya más próximos pues también nos encontramos con la profesora Rosario Limón Mendizábal, catedrática de Pedagogía Social y de los mayores. Gracias al presidente adjunto que nos acompaña, Andrés Menéndez, bienvenido, y continuamos por este lado. Aquellos que conozco me disculpan, están también algunos directivos como Ángel de Pedro y Cándido, que ha hecho un esfuerzo significativo por acompañarnos porque se está recuperando de algunos problemas de salud. Gracias Rosy y Paco Fernández, que también es directivo. Igualmente Luma, que está acompañándonos en el departamento porque está haciendo una estancia doctoral. Ella viene de Brasil, con lo cual tenemos una proyección también internacional, concretamente de la ciudad de Belén, la Universidad Federal de Pará, en el estado de Pará, que es zona amazónica, región amazónica, y gracias a Eder, que hace también una estancia postdoctoral en nuestro departamento y viene desde Paraguay. Y bueno, muchas gracias a todos. Ya digo que nos pueden seguir por la página web. Realmente lo que tenemos que decir es que estamos muy honrados y muy agradecidos a Pilar Gutiérrez, a Castellar, a Darío también, ahora les presentaré un poco con más detenimiento, por elegirnos para presentar este proyecto, DISMODE. Ahora lo decimos bien, sobre todo porque tiene como destinatarios
a personas con discapacidad. Y en el ámbito educativo, pues como es natural, ponemos el foco en todas las personas, en cualquier persona, con independencia de cualquier otra especificidad, pero generalmente prestamos más atención, si cabe, pues a aquellos que nos necesitan, llegado el caso, de una forma particular y sobre todo para desplegar todo su potencial y compensar las limitaciones que eventualmente pueda haber, ¿no? De manera que es un poco la idea y también la que corresponde, entendemos, a este proyecto. Nos decía hace unos minutos la profesora Gutiérrez que previsiblemente van a seguir avanzando en esta dinámica porque es un proyecto de gran envergadura que tiene distintos hitos y seguramente allá por septiembre o octubre pues puedan presentar un nuevo avance y un videojuego muy interesante que también contribuye a esto. Bueno, pues voy a presentar un poco a los compañeros de la mesa, que además este va a ser el mismo orden de intervención, que luego pueda ser flexible y compatibilizarse con algún diálogo. Por un lado, don Darío Fernández Delgado, muchas gracias por acompañarnos, psicólogo clínico, médico de familia, médico también poricultor, logopeda y doctor en medicina con más de 30 años de experiencia y socio de AMPAT, esta asociación organizadora. La doctora Pilar Gutiérrez Cuevas, presidenta de la Asociación Madrileña de Profesionales de la Atención Temprana, AMPAT, es profesora titular de la Facultad de Educación en la Universidad Complutense, miembro del equipo de investigación en, como queda dicho, de sociobiología de la violencia, directora de proyectos de investigación y de más de 30 tesis doctorales ya defendidas. Igualmente preside la Comisión Técnica de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid, miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de La Paz, coordinadora europea de proyectos Erasmus Plus desde el año 2002, coautora del Libro Blanco de Atención Temprana y miembro del Comité Mundial de Atención Temprana, con más de 100 publicaciones, si tenemos en cuenta libros, artículos, capítulos, documentos técnicos y un largo etcétera. Y la doctora Castellar López Guinea, secretaria de AMPAT, profesora de aula en el Centro de Educación Especial Virgen de Lourdes, con más de 25 años de experiencia, miembro del equipo de investigación también ya mencionado, psicosociobiología de la violencia, miembro de la Comisión Técnica de Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid, experta en atención temprana, coordinadora de proyectos europeos Erasmus Plus y participa actualmente en distintos proyectos europeos. Cuenta con publicaciones de artículos, capítulos de libros, sobre todo relacionados con los ámbitos de la atención temprana y la educación. Estamos de enhorabuena, muchas gracias a todos y como les acabo de decir, pues vamos a dar la palabra al doctor Darío Fernández Delgado. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Quiero agradecer especialmente a Pilar Gutiérrez por permitirme participar en este acto y en otros muchos proyectos, por la motivación que nos infunde y la tralla que nos da. Que eso está muy bien. Bueno, pues hay en realidad pocas palabras o pocas entidades clínicas tan cargadas de mitos, de estigmas y de prejuicios como la discapacidad. Una palabra que para quitar todos esos mitos y estigmas simplemente tenemos que quitar ese prefijo. Si tachamos dis, lo transformamos en capacidad. Pero lo triste y grave es que estos mitos, estos prejuicios los compartimos los profesionales de la salud y también los profesionales de la docencia. Y eso implica que, claro, como esperamos menos de estas personas, menos les estimulamos, menos les enseñamos y lo primero que repercute es su aprendizaje. Y esto también influye, nos crea trabas a la hora de formarnos. Y eso hace que configuremos unas personas, las dejemos ahí, unas personas sin emprendimiento. Y todos estos hándicaps pues les van a provocar una disminución en la calidad de vida. Y en definitiva, lo que estamos haciendo, estos profesionales de la salud, de la docencia y de la sociedad, es empujándoles a la exclusión.
Así es que con este proyecto invitamos a que cambiemos, quitemos esos mitos, esos prejuicios, esas creencias irracionales, pero no tienen razón, y nos fijemos en las potencialidades y en las capacidades de estas personas. Yo seguro que las tienen porque yo trabajo en el mundo de la discapacidad y colaboro desinteresadamente con asociaciones de personas con discapacidad. Y para eso necesitamos, y estos formadores que vamos a formar de las ONG necesitan sobre todo empatía, pero empatía para comprenderles y saber, pues eso, ponerse en el zapato del otro. Y necesitamos que estos formadores pues practiquen una comunicación afectiva y efectiva, y también sirviéndose de las nuevas tecnologías para hacer una comunicación total, fijándose en esta población en las comunicaciones verbales y no verbales, Y con todo esto vamos a darles una formación de calidad que es fundamental e imprescindible para incluirles. Y esto es verdad, esto que acabo de decir es verdad, no porque lo diga yo, sino porque esto se ha dicho hace más, bueno, en el siglo VIII a.C., ya hay una obra que todos conoceréis donde se refleja, hay un ejemplo de esto, de la posibilidad de la inclusión de una persona con discapacidad en el mundo empresarial. Y además una obra, la Ilíada concretamente, ya supongo sabéis que refiero yo, que además que se inspira en leyendas micénicas del siglo XIII a.C. O sea, que esto que digo aquí viene de largo, no es que me lo invente yo. Porque una persona con discapacidad y con formación puede llegar a ser pues, un CEO de una empresa, puede llegar a ser un dios como ese que tenemos ahí, como Hefesto, el dios de la mitología griega que luego los romanos le llamaron Vulcano, un dios con todos los rasgos de la discapacidad, rasgos grotescos, feo, cojo, nada agraciado, en un mundo, en el Olimpo, rodeado de dioses, de cuerpos hermosos, bien definidos, de rasgos perfectos. Lógicamente, pues esta persona sufrió una exclusión. Su propia madre le expulsó del Olimpo y le tiró al mundo de la tierra, y durante 2 días estuvo cayendo, y se pegó tal golpe cuando llegó que además de ese lisiado que estaba para toda la vida, quedóse cojo de los 2 pies. De hecho, en algunas imágenes aparece con los 2 pies vertidos, por si fuera poco. Pero fue recogido, esta persona con discapacidad, fue recogido nada menos que por 2 mujeres, una de ellas diosa, Tetis, madre nada menos que del semidios Aquiles, y que le crió, le amamantó, le educó y le recogió. Fue a caer, fijaos qué oportunidad del entorno, qué importante es el entorno. Fue a caer en la isla de Lemnos, en el Egeo, una isla volcánica, donde el volcán, el fuego del volcán, el entorno, pues despertó en él potencialidades ocultas que tenía, y aprendió el oficio de herrero. Si es que aprovechando ese entorno y esas potencialidades en una formación, aprendió un oficio, el herrero, y fue el herrero de los dioses. Se empleó en la fábrica de las más importantes, de los constructores más importantes de la época. Y logró con eso fabricar productos que le encargaban todos los dioses, y logró con eso una verdadera inclusión laboral, que le permite expresar, pues eso, lo mejor de la diversidad, que la diversidad no es lo mismo que la inclusión. La diversidad es, no sé, como cuando todos vamos al baile, y la inclusión es el que logra pareja y baila. Entonces, logra esa inclusión que le permita realizarse conservando su individualidad. Y que esa profesión pusieron todos los encargos, y nada menos que una diosa, Tetis, fue a pedir armas a una persona con discapacidad. Y el encargo era serio, era para su hijo Aquiles, el héroe semidios que la necesitaba porque acaban de matar a su querido y amigo entrañable Patroclo, y tenía que vengar a Héctor. Entonces Vulcano, Hefesto, le fabricó, este ilustre cojo, le fabricó unas armaduras
invencibles para Aquiles, y rápidamente su madre colgó y se los llevó a Aquiles. Unas armas de gran belleza y sobre todo funcionales. O sea, el trabajo que hacen no solamente de bisutería, sino que es trabajo funcional. El escudo de Aquiles, reluciente, y una coraza reluciente, con un resplandor como el del fuego, y un sólido casco. Estas son palabras de la piedra. Un sólido casco hermoso, labrado de áurea cimera, que a sus sienes se adaptara, y unas grebas de dúctil estaño. O sea, no habrá una persona con discapacidad. Y también pues elaboró el escudo, la égida de nada menos y nada menos que de Zeus, padre de todos los dioses, con la cabeza de la Medusa. Total, que con esta persona con discapacidad y formación se hizo imprescindible en la empresa de los dioses. Y también fabricó nada más y nada menos que las sandalias del Amazon de la época, de Hermes, el mensajero de los dioses. Ese hermoso casco y esas sandalias voladoras. Toda una persona con discapacidad y con formación. Y también le encargaron, todos los dioses estaban prendados, pasaron por alto su fealdad, su aspecto grotesco y su discapacidad. Y le encargaron, eran dependientes de él. Y ahí está Atenea, que también le encargó su armadura. Y como resultado final, pues una persona con discapacidad que puede triunfar y puede quedar ahí para los anales de la historia en el templo que tiene dedicado en Atenas. En resumen, el mensaje es que estos formadores de las ONGs tienen que estar convencidos, y lo mismo que todos los profesionales de la salud y la docencia, de que estas personas tienen unas capacidades y unas potencialidades ocultas que nosotros debemos descubrirlas e incluirlas definitivamente en el mundo laboral. Porque si no hay independencia económica, no puede haber autonomía ni independencia de otras clases. Así es que espero que esto sea un ejemplo para que estos nuevos formadores se animen y se motiven. Muchas gracias. Bueno, pues ahora ya vamos al trabajo en sí que hemos realizado, pensando en las posibilidades que hay en relación con las personas que hasta hace poco, yo es verdad que yo ya estudié con personas que tenían algún tipo de alteración del desarrollo. Dos de mis compañeros, uno tenía un problema visual, otro tenía un problema motor y alguno un problema de comunicación importante. Y estamos hablando de por no decir cuántos años, pero muchas décadas. Y han sido magníficos profesionales. Es decir, antes las personas sobrevivían en las instituciones, progresaban independientemente de sus capacidades. La idea que tenemos con este proyecto de formación digital de jóvenes trabajadores para ONGs, que para ser moderadores de apoyo de esos jóvenes que pueden tener más o menos dificultades en su desarrollo, es un trabajo que se incardina dentro de los proyectos que se hacen desde la Agencia Europea de buenas prácticas para conseguir formación, cualificación e inclusión de personas que puedan estar en algún tipo de situación de vulnerabilidad. Trabajan en esto 34 países, un montón de estados, y duran entre 2 y 3 años, y sobre todo hay distintos tipos. Unos son de movilidad para que aprendamos cómo trabajar en otros sitios, otros son de trabajos de cooperación para la innovación, que es donde nos enfocamos en este proyecto, que vemos cómo se trabaja en otros países y cómo funcionan y cómo hacer un modelo europeo, digamos las líneas básicas de funcionamiento en las instituciones europeas. Y un tercer grupo que habla de reformas y de políticas, y como de política yo creo que están futuros, eso pues no nos gusta a nosotros, pero no sé si funciona, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene este proyecto? Este tipo de proyectos en general siempre van a contribuir al conocimiento, al aprendizaje y, como decimos nosotros siempre, hacer cosas, hacerlas bien y hacerlas útiles y aplicables en nuestro contexto. El otro condicionante que tienen estos proyectos es que ya tienen que incorporar el uso de tecnologías, que incorporen resultados que sean cuantificables, medibles, verificables, es decir, que
que no hablemos del mar y los peces, sino que también los fondos que se han destinado tienen una finalidad y cada fase del proyecto tiene un control para verificar que estamos haciendo aquello que decíamos que íbamos a hacer y que estamos consiguiendo los resultados que se habían propuesto al principio. Entonces, bueno, pues lógicamente esto lleva una gestión muy controlada, en una serie de reuniones en las que cada fase tiene que verificarse que ya hemos avanzado en el tiempo, con un calendario que es bastante estricto en su funcionamiento. Y luego, bueno, cuando ya se acaban los materiales o los vídeos o lo que hayamos hecho, se hace un piloto para verificar el resultado, que es la utilidad de lo que hemos hecho, y a partir de ahí se hace la difusión, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Bueno, pues los objetivos de este perfil este trabajo es lograr un perfil profesional de un moderador de apoyo a la discapacidad, es decir, una figura profesional nueva. Cuando Manuel lo sabe, porque es de nuestro momento, cuando nosotros estábamos trabajando existía una asignatura única que se llamaba educación especial, no existía ni logopedia, ni infantil, ni PT, ni nada de nada de nada. Es decir, aquí tenemos dos de los que hemos peleado porque aquello pasase y se tuviera una especialización. Pues este es un paso más, porque vemos muchas ONGs que trabajan con personas con discapacidad, y en este caso en concreto se habla de las personas que ya han acabado su etapa obligatoria y deciden seguir formándose y tienen que tener en las instituciones donde van lo que se llama esa figura de moderador de apoyo a la discapacidad, para que sepa ayudarles y dotarles de los recursos necesarios para que sigan avanzando con sus competencias dentro de instituciones que no siempre son amables para que consigan sus objetivos, y de ahí pues garantizar la inclusión adecuada de estas personas. Nuestros grupos destinatarios van a ser siempre jóvenes que han acabado la enseñanza obligatoria de 16 a 17 años, el personal que está trabajando en las ONGs, que tienen que saber cómo trabajar. No es lo mismo hablar de una persona con una discapacidad motriz o visual o intelectual, o una persona con un trastorno espectro autista, o con dificultades de aprendizaje porque vienen de un contexto vulnerable, o son inmigrantes, o son cualquier grupo de personas que tienen una situación de vulnerabilidad. Y al personal educativo, digo lo mismo, la costumbre de chillar al que no ve y dice, no ve, pero oye, o determinados comportamientos que son irregulares y dices que no, es simplemente para desde que se le atiende en una secretaría, al que trabaja con él en el aula o a sus propios compañeros, que sepan un poco cómo hacer ese apoyo. Y por supuesto para los padres de jóvenes que presentan alteraciones de desarrollo y que pueden encontrar ayuda y apoyo en la continuidad de la formación de sus hijos. Estos moderadores de apoyos pues van a trabajar pues viendo las necesidades de cada grupo de personas que tienen en su entorno, en su centro, apoyándoles desde su ingreso en esas actividades educativas. Entonces les apoyan y orientan pues en identificarles sitios como hay que ir, cómo orientarles cuando tienen que hacer una evaluación, que sepan que pueden adaptar el tiempo, los recursos o materiales, o hacerlo de otra manera, la documentación que tienen que presentar, cómo pueden conseguir adaptaciones razonables en su aula o de desplazamiento, y también su autodefensa. Es decir, muchas veces no saben que tienen derecho a y se quedan pues fuera del sistema educativo por no haber tenido un cierto soporte en ese ámbito. Y bueno, pues ¿desde qué actividades hacen? Pues desde recibirles, mostrarles las oportunidades que tienen en cada facultad, en cada entidad, o ver si esa facultad tiene los recursos para adaptarse a lo que necesiten, tramitar, ayudarles en la tramitación de solicitudes. Eso lo necesitaríamos todos, ¿verdad? Incluso para poder hacer la firma digital, que yo me sentía absolutamente necesitada de un gestor de apoyo. Es también dar a conocer las fortalezas y las limitaciones que tienen estas personas, que también tienen, hay cosas que dices, por ejemplo, la memoria, la atención, la capacidad de organización mental que tienen en determinadas alteraciones del desarrollo, ya las quisiéramos para nosotros, o las tenemos pero no las usamos, ellos sí. Entonces, bueno, pues reconocer sus fortalezas y sus limitaciones para saber cómo atenderles. Negociar también con los jóvenes frente a las juntas directivas o en relación con sus propios compañeros, y defender sus intereses y aquellos aspectos en los que puedan verse perjudicados. Como resultado de todos estos planteamientos se elaboran una serie de materiales y de recursos, entre los que estaba, pues el primero, el perfil funcional, que es un moderador de la discapacidad, que es un documento que pone las funciones para que con cada tipo de problemas que pueden aparecer,
el manual para la formación sobre educación inclusiva, que incluye orientación y consejos según el tipo de problemas que presenten los alumnos, el módulo de comunicación, donde se plantean hasta el lenguaje de signos o con audios los materiales para que puedan acceder a ellos por distintas vías, y luego ya el portal de aprendizaje electrónico donde pueden trabajar y llevar a cabo su autoformación. Y ya a partir de ahí os paso a casa, que os lo va a contar desde el punto de vista práctico, y sería bueno que, bueno, luego acabaremos y tendréis un QR y tenéis esta dirección donde os han pedido la dirección y el correo electrónico, y nos encantará mandaros la información para que lo veáis, porque esto es libre, gratuito y para utilizar por todas aquellas personas que lo puedan ver necesario, que es incluso clase para los que se están formando en la carrera, pues que tengan como una práctica y que sepan pues ajustarse a esas necesidades y a ese perfil. Se ha consensuado entre 5 países y luego, bueno, pues tenemos modelos mejores que los nuestros y también modelos peores, ¿eh? Entonces todos aportamos, todos aprendemos de todos, y bueno, esto es un poco el resultado, que os sigue contando Casa. Bueno, pues ahora sigo yo. Lo primero que se oferta cuando se hacen estos proyectos es una página web donde aparecen todos esos datos generales que os ha dado. O sea, que cualquiera que ponga en el navegador gizmode.edu, pues llega directamente... llega a esta es la página. Entonces aquí tú pinchas, si quieres verlo en turco, pues aparecen todos los datos en turco, pero nosotros nos vamos a ir a la en español, ¿vale? Perdón, que no sé. Ahora, ¿vale? Entonces vienen los objetivos del proyecto. Esta es la página. Si yo pongo en Google, me meto y pongo gizmode.edu, me aparece toda esta información, lo que hemos hablado. Vienen los resultados, donde dice brevemente qué es cada uno de los resultados del proyecto, habla del portal y habla todo de manera general, ¿vale? Una vez que hemos visto el EDU, la página principal, pasamos al siguiente, que sería el portal de aprendizaje. Es decir, yo quiero hacer este curso y entonces me voy, pondría en el navegador Learning y me va a decir que acceda. Aparezco aquí en este proyecto, o sea, aparezco en esta página. En esta página buscaría, puedo entrar de dos formas: o me voy a España y veo que este portal pues dice que es para alumnos, para personas con discapacidad, la formación, y puedo bajarme o bien al final de la página y pincho en español y me llevaría a los 3 enlaces para optar a un campus del Moodle y hacer el curso, ¿vale? O lo que puedo hacer es acceder directamente a ello. Yo ya he dado mi clave. Si yo me vengo aquí y le doy a España, pues lo que pasa es que ya estoy yo y no se ve. Nos saldría aquí un botón que pone accede, y una vez que accedes ya estaríamos en el curso. Entonces yo me metería aquí, que es como la plataforma Moodle, y me metería, voy a ver las necesidades atendidas que requieren los jóvenes con discapacidad, y me vendría la parte teórica, esos resultados que comentaba antes Pilar, donde aparece toda la información que necesito. Iría para atrás y haría cada uno de los módulos. Esto sería pues como si estamos en la facultad, que es donde colgamos las tareas para que los alumnos se metan y accedan a toda esa información, ¿vale? Y lo haríamos con cada uno de los R's. Yo ya he hecho el R1, pues me paso y haría a ver el manual de capacitación para estos formadores y pasaría exactamente igual. ¿Veis que hay una pestañita? Cuando yo haya hecho el curso tengo que clicar ahí para que aparezca el profesor que ha hecho el curso, y aquí pues igual viene toda la documentación de los R1s que se han hecho. Pincho ahí y vería toda la información, los soportes, los registros, los recursos, y ese material le tendríamos para descargar. Y el peso específico de este curso lo tiene el R3, que es el módulo más completo, donde habla sobre todas las características que tiene la discapacidad, es decir, desde el deterioro, aspectos generales, tipos de discapacidades, donde habla de mentales, de salud mental, trastorno polar,
Este es el que tiene más peso, cómo se etiqueta la discapacidad, qué etiquetas se le dan, el cómo saludar a una persona con discapacidad, qué etiquetas hay que tener para conversar con ellos, pues si es una persona sorda no la puedes dar por detrás, la tienes que dar por delante, si es una persona ciega siempre le tienes que preguntar, ¿te ayudo antes de tocarla? Es decir, te dice cosas, pues también habla de los prejuicios, de las estereotipas que podemos tener, los diferentes tipos de accesibilidad, las posibles adaptaciones, y de todo esto si pinchamos hay toda, por no pinchar porque este es muy largo, este es, como digo, el top 10 de material porque aparece toda la información de cada uno de las patologías. Y si llegamos al final del todo, también hay casos prácticos. Vemos las etiquetas, los prejuicios que se pueden dar. Vas muy rápido y les vas a marear, me parece. Desarrollar una identidad positiva y pasamos a la parte práctica. Dentro de la parte práctica hay unos aspectos para trabajar con ellos. Pincharíamos, pues haríamos un juego de rol y nos da un ejemplo de cómo hacer un juego de rol con una persona con discapacidad. Ayudar a un niño con silla de ruedas, es decir, aparte de toda esa parte teórica que nos puede venir bien si no conocemos la discapacidad, también aporta unas herramientas a nivel práctico donde cómo trabajar con estos sujetos, ¿vale? Y además mete unos aspectos sobre tecnologías de asistencia, es decir, pues por ejemplo el blog de notas digitales, y explica qué son el blog de notas digitales, cómo lo pueden usar, las características que tienen que tener, el nivel que tienen cada una de esos blogs para usarlos. O sea, que es bastante completo. Y al final del módulo, no sé qué es eso. También tenemos palabras y frases básicas en lenguaje de signos. Es decir, todo el material que se ha hecho en audios para que lo accedan a personas que no pueden, porque como no están en braille, lo puedan oír perfectamente sin ninguna dificultad, como pueden ser personas con discapacidad visual. Y también hay aspectos, todo el módulo también está traducido a lenguaje de signos. Y aparte de ello se enseña como unas palabras y frases básicas para que todos podamos aprender y enseñar a ese personal. ¿Vale? Pues el alfabeto internacional, el británico, y luego al final se hacen como unas frases y palabras que se han hecho en lenguaje de signos. A ver si se carga. En estos vídeos son muy cortos, o sea, son de 2 segundos, donde principalmente lo que se muestra es el signo, que son signos básicos. Pues el de ser humano, y están englobados, pues por ejemplo, de gente, pues estaría ser humano, estaría hombre, estaría mujer, estaría niño, ¿vale? Están divididos clasificados por diferentes aspectos. Y en esos aspectos veríamos los signos para que si no lo sabemos, pues lo aprendiésemos también en el curso. ¿Vale? De acuerdo, estas serían todas las palabras donde están todos los vídeos para que se viesen. ¿De acuerdo? Eso sería toda... Es que enseñar todo mucho. Es que no se carga. No se carga. Qué pena. Está muy chulo. Gente, ¿veis? Ser humano. Hombre. Mujer. ¿Vale? Es decir, que son los básicos y están clasificados cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos visto la capacitación y hemos visto el curso,
hicimos lo que ha dicho Pilar, que es necesario hacer, que sería el piloting. Y el piloting lo que se hace es probar con diferentes centros que hagan esa formación. En nuestro caso lo hemos hecho con lo hemos hecho con el Colegio Virgen de Lourdes, lo hemos hecho con la Fundación A la Par en un proyecto Compás, donde son niños de mayores de 17 años, y lo hemos hecho con un instituto de educación secundaria que es de ordinaria, con algunos niños con dificultad de aprendizaje, porque no tienen por qué ser niños con dificultad. ¿Vale? Todo esto, como hemos dicho, tiene que darse una visibilidad. Entonces, cada uno de los socios lo necesita o hace esa diseminación en canales propios. Nosotros como AMPAC pues tenemos nuestra página web, que es ampac.org.es, donde les invitamos a que se metan porque subimos casi todos los proyectos en los que participamos, y a la vez pues tanto en nuestro LinkedIn, en YouTube o en X, o que era antes Twitter. Y entonces, pues por ejemplo, les he puesto un ejemplo, porque no les vamos a poner todas las publicaciones que tenemos en cada una de las redes sociales. Pues por ejemplo en LinkedIn pues hemos subido, cuando tuvimos esas reuniones, los socios, que es lo que llamamos los meetings, que se hace siempre en cada uno de esos lugares donde estamos, o bien en Bulgaria, o bien en Portugal, o bien en España, o en Turquía, ¿vale? En media pues también reuniones de socios de Edismode, y los subimos en las diferentes. Y aquí pues si elaboramos un vídeo, que a veces también elaboramos vídeos, pues también se suben en las redes hablando, pues en este caso pues de Edismode, pero lo hacemos con cada uno de los proyectos con los que estamos participando. Pues de momento aquí esto ha sido todo. Lo que sí que le pedimos, este es un QR donde aparece, les derivará a un formulario para que valoren este evento de presentación, y necesitamos que lo hagan y que lo evalúen como ustedes consideren que ha estado. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Caste, Pilar y Darío. Me dicen los compañeros de la mesa que si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención. Nos da mucha pena porque es muy bonito ver todas las interacciones, los vídeos, los audios, todo, porque es gracioso como se va explicando cada cosa, con signos, y pues sobre todo para quien desconoce este mundo, pues son los requisitos básicos para saber entenderse, tanto pues eso, desde el lenguaje de signos hasta cómo explicar a personas que es muy práctico y muy sencillo de abordar a los distintos niveles de formación. Entonces, o para el trato con la gente del día a día, o sea, para la vida cotidiana también. Entonces, aunque solo sea para eso y entender el punto de vista de las personas que tienen algún tipo de alteración, pero que tienen otras muchas posibilidades de comunicación, y que sepamos cómo interactuar. Eso es como cuando vas a Japón o cuando vas a un sitio y dices que no les mires a los ojos, que se ofenden, o que no hagas tal cosa, no les toques, no hay más espacio de los ingleses, no hagas tal. Pues aquí es lo mismo. Es aprender a convivir y a facilitar la inclusión de esas personas que tienen mucho que aportar, y simplemente hay que saber entender los canales y trabajar con ellos. Entonces, yo creo que es útil en todos los sentidos. Y sobre todo, es gratis, es libre, lo podéis utilizar en lo que queráis, y ese es lo mejor de los proyectos, que se utilicen y que sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos. Pero este proyecto que lo estáis haciendo, que yo estoy un poco así en la ¿dónde lo integráis? ¿Lo metéis en los colegios, en los institutos? En la idea, vamos a ver, yo no tenía ni idea de a lo que venía para nada, tú me mandaste la invitación y pues. Entonces vamos a ver, yo trabajo en el campo de la fisioterapia, enfermería. Entonces nosotros, pues el campo de la fisioterapia, cuando me habían visto hablar del tema de la silla de ruedas, como las discapacidades y otras cosas, pues yo eso sí entiendo. Y en este tema pedagógico, pues no, porque yo en el tema educativo no salgo. En educación especial sí he trabajado. Entonces, mi pregunta es, todo esto que habéis hecho, todo este follón que tenéis metido, hablando en términos generales, ¿dónde lo vais a aplicar? ¿En los colegios? ¿En el campo de la sanidad? ¿En el campo de la fisioterapia? ¿En el campo social? ¿Cómo va a ser estos
Todos estos que queréis preparar. Justamente es transversal. Es decir, la idea es de que cualquier moderador de atención a una persona con alteraciones del desarrollo sepa cómo actuar. La figura no está solo pensada para los colegios, sino para cuando acaba la escolaridad o en los últimos años de escolaridad obligatoria, que ayude a que allá donde les van a recibir o donde van a empezar a continuar sus estudios, o incluso, por ejemplo, hay fundaciones, yo pongo por ejemplo el PRODIS, que trabaja en la inclusión de personas con discapacidad en empresas y demás, pues que han trabajado un poco en esta línea también. Pues, ¿qué es lo que se facilita? El acceso a la que continúe su formación y a que haya un mediador, de alguna manera, entre la institución que los recibe y las... O sea, cuando ya acaba la etapa obligatoria, que están en los colegios, con su más o menos nivel de apoyo, salen al mundo, salen a la universidad, salen a una formación profesional y están como en terreno de nadie. ¿Y dónde vas a incorporar esos mediadores que dices? La idea es acabar, de hecho, por ejemplo, Portugal ya lo está haciendo a través del Ministerio de Educación, que se reconozca como figura profesional. Entonces, esto está ahora mismo en la página de la Unión Europea, en todos los proyectos Erasmus, y se puede utilizar. Es decir, las prácticas que se generan a través de estos proyectos, pues unas progresan más y otras menos. Fíjate, el que hicimos nosotros en el año 2000 de la atención temprana, hoy existe en 19, creo que eran 19 o 21, no sé, porque había dos pendientes, como título superior y como máster. Lo que empezó siendo algo que sacamos los españoles, ojo, que la primera reunión que hicimos fue en el 2000 y de ahí salió la propuesta de máster europeo, que hoy es una titulación en 19 países. Entonces, europeos, que en Iberoamérica también existe, pero acaba por instaurarse, igual que se instauró en logopedia o igual que se ha instaurado la fisioterapia, que hace años tampoco era una carrera. Pues esa es la misma finalidad que tiene este moderador de apoyo. Es decir, es una figura profesional de acompañamiento cuando se pasa del sistema educativo a otro, o laboral, bien laboral o bien porque continúa. Es una cosa que quieres implantar, más o menos. Que es útil también para quien va a trabajar en esos organismos. Al margen de que tenga un título como formación continua, también es necesario. Pero entonces, por ejemplo, Pilar, a nosotros el otro día nos encomendaron asumir, por falta de docencia, una asignatura que se llamaba Planificación y Gestión de Programas Socioeducativos en la facultad. Yo estoy pensando que, por ejemplo, puede ser muy útil esta formación, ahora sobre todo que no tenemos educación especial, antes había magisterio de educación especial, para aquellos educadores, sean escolares o sean sociales, que quieren trabajar en el ámbito de la discapacidad. Con gente de educación especial y como titulación específica. Claro, antes había 7 magisterios. Antes había magisterio, entonces, yo no sé, ya estoy un poco al margen, pero yo trabajo en educación especial y que sí que tenías como estaba, hay cosas que pero si esto lo decimos en la facultad, empezando por los propios alumnos, pues no suelen venir, lamentablemente. Eso es el desconocimiento. También en pedagogía social puede ser útil. Y en pedagogía social, exactamente. O sea, la idea es, esto es una figura de acompañamiento, de soporte, igual que ha sido un soporte el PT. Pero hay que entender que cuando aquí don Manuel y la que suscribe trabajábamos en educación especial, no había PTs, no había profesor de edición de lenguaje, no había equipo. Ojo, que no había profesor de educación infantil. Es decir, todo eso no existía como titulación. Yo siempre recuerdo las primeras peleas en los planes de estudios, decía, pero bueno, si los deficientes tontos iguales, ¿para qué queréis físico, mental, eso tal? Yo, perdona, que no es lo mismo el que no ve, el que no se mueve, pero peleamos por todas esas asignaturas y esa especialización. Pero ahora, como todo lo que suponga, de alguna manera la especialización se equipara a la estigmatización. Y perdóname, no son los mismos las necesidades de un deficiente motórico, una persona con trastornos motrices, que uno con alteración intelectual o con alteración visual. Entonces requieren una formación específica y aunque tengan una genérica de actuación, pues justamente esto va en la línea de que si bien en la escolaridad obligatoria hay algún tipo de soporte, en cuanto se acaban las etapas obligatorias no existe. Y en cuanto empieza formación profesional, tampoco. Ojito, la formación profesional muchas veces se mata lo más costoso, o sea, los que tienen más problemáticas y no tienen apoyo. Sí, perdón.
Hola, buenas tardes. No, quería decir que además de que se haya explicado la experiencia... No, aquí doña Pilar también es coautora de todos esos planes. Pero no tan entregada como tú. Escucha, que además de la educación especial que había como especialidad en magisterio y que se ha quitado por esto políticamente correcto que mi mente no logra entender, antiguamente en las escuelas, te lo digo porque yo lo he dado en Pablo Montesinos, cuando acababan magisterio, tanto los del 50 como los del plan 67, había un año de especialización en educación especial, es decir, que se ha ido adelantando, pero ahora retrocediendo de una manera absolutamente políticamente incorrecta. O sea, la inclusión no es meterlos en un aula y que sobrevivan, eso ya pasaba antes. La inclusión es que estén en un sitio donde puedan seguir avanzando con los soportes o las ayudas o la especificidad de intervención que necesiten. Esa es la auténtica inclusión. Todo lo demás es una tomadura de pelo. Pero mira, anoche, todavía antes de las 12, estaban las alegaciones de lo que va a ser el Decreto Nacional de Atención, de la Comunidad de Madrid de Atención Temprana. Y te decían, sí, se va a hacer tal cual. No necesita acompañamiento presupuestario. Se van a hacer más de... No necesita acompañamiento presupuestario. Perdona, ¿y qué van a hacer? ¿Quién te colorea? Porque, o sea, no es como decirte, si no vas más profesionales, si no tiene más, o sea, no hay más formación, no hay más especialistas. Perdona, la declaración de intenciones es un brindis al sol. ¿Los colocan dónde? ¿Y hacen con ellos qué? Es decir, meterlos a la escuela y nada, ahí sobrevivir, no, eso no es inclusión. Eso es tomadura de pie. Pero estamos un poco calvos ya todos. Así que, bueno, esto es un pequeño granito de arena y yo creo que esto es demostrar con hechos que se pueden cambiar cosas poquito a poquito, porque esto es ir metiendo el dedito y haciendo un agujerito que acaba haciendo una grieta y rompe. Y lo digo lo mismo que se ha roto, pues como antes hablaba, pues logopedia, que se tituló pues con Amador Suler, fíjate tú, si me ha llovido. Desde entonces ahí se decidió, o con el de audición y lenguaje que pasó a educación, pues todos esos son pequeñas batallas que hemos ido librando y que hay que seguir haciendo para responder adecuadamente, porque hay muchas cosas que cambiar e igual que ahora no se le ocurre a nadie echar de su aula a un niño porque tenga una determinada dificultad, bueno, pues también es verdad que se ha retrocedido mucho los soportes, las ayudas que se les daban antes y que cuando no pueden estar en un aula normal, ordinaria, tienen que estar donde reciban el apoyo y tengan el soporte y los medios y la rampa y el profesional que les entienda. Uno de los primeros que hicimos, que es el de IPIDE, con los que hicieron el programa El Foro Warnock, que es el que hizo toda la inclusión educativa, la integración, caramba, menudo colegio. Es que tenían hasta un dentista dentro, que el dentista dominaba el lenguaje de signos para trabajar con sus alumnos. Y lo mismo tenían una aulita, pero va a un colegio, comían juntos, tenían los patios juntos, tenían clases juntos, pero cuando no podían estar juntos, iban con el profesor de apoyo que necesitasen para la materia que fuera. Eso supone unos recursos importantes y una cualificación del profesorado muy importante. Es mejor decir, ahora todos para adentro y todos servimos para todo. No. Entonces esa es la idea. Y nosotros queremos poner la sobre el teléfono que ¿Y dónde vais a apuntar esta idea? ¿Dónde vas a llevar? Esto. Nosotros seguimos a través de la asociación Damos Guerra, en la Comunidad de Madrid. ¿A dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Al ministerio? Hasta el Senado hemos ido. Hasta el Senado, no sé. Bueno, algunos de vuestros ¿Y quién dice el Senado? que están por aquí ya saben que yo suelo hablar alto y claro. ¿Pero qué dicen? Bueno, pues dirán, cuanto más pequeño es el partido político y menos influencia tienen para ganar unas elecciones, más te escuchan. Sí. Y buenas palabras siempre. Solo una vez que me escucharon mucho, yo con el doctor Arisco digo, uy, este tiene interés, este es de un partido grande y mayoritario. Digo, qué ilusión que haya alguien que tiene sensibilidad con estos temas. Salimos, vemos a la secretaria, le dejamos la documentación, digo, déselo a tal señor y dice, sí, está de un preocupado desde que ha tenido un sobrino con síndrome de Down, digo, ya. Apaga y vámonos. Pero nosotros, a lo mejor es una crueldad lo que voy a decir, pero de vez en cuando a alguno le toca, decimos, pues a ver si espabila, si hace algo cuando lo tenga en casa. Porque es que es la única manera de que entiendan que esto necesita una solución. Y nosotros tratamos de aportar, molestar un poquito con estas cosas.
Y bueno, y dando a conocer que hay formas fantásticas de trabajar y ayudar. Entonces, ¿qué dice? ¿Que educación especial la ha liquidado ya? Bueno, no la he retirado, que no, tenemos que Porque seguir los colegios de educación especial ahí, ¿no? se los tienen que cargar. Lo quería. Pero aquí estamos en pie de guerra para que eso no pase. Para que eso no pase. Lleva muchos años que no, eso de entrada no. Pues no van a quitar eso. No, pues eso, exacto. Y entonces este tipo de persona que vais a sacar, si dentro de educación especial de lo que hay ahora, ¿en qué grado estaría? Hombre, podría estar en educación social, en pedagogía, en psicología, ¿cómo se llama? En medicina social, en pediatría, ¿cómo se llama? Pediatría social. Pediatría social, que también se trabaja. En pediatría social está la atención temprana y hace 20 años no sabía que era eso. Nos dirá muy mal el médico y ahora ya no se entiende. ¿Vale? Poco a poco. Así que nada, si hay alguna pregunta más, y si no, os invitamos a que paséis al lado, a que brindéis por el futuro de este país.